¿Cómo están en casa, estimados estudiantes de tercero de secundaria? Estamos en la semana 18. Alistemos nuestro portafolio, nuestro cuaderno, útiles de escritorio y manos a la obra. Empecemos una aventura más de Aprendo en Casa, semana 18. Muy bien. En esta oportunidad realizaremos un estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua. Veamos una pequeña reseña con respecto al idioma quechua. Según datos del Ministerio de Educación, en el Perú el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades en realidad estén en peligro de desaparecer. Hubo ciertamente una disminución significativa de la importancia relativa del quechua como idioma en el país. Al inicio del siglo XX, 60% de la población era quechua hablante, en tanto que a inicios del siglo XXI solo lo es el 15%. Pero en términos absolutos hay más quechua hablantes en el 2014 de los que había en 1876, como dice Ribota en el 2012. Si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de los cerca de 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas habladas por apenas el 4% de la población mundial. Sigamos. En el Perú hay avances importantes y también grandes desafíos. No están a salvo todas las lenguas. De los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la mínima cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de por lo menos 37 lenguas habladas en el territorio peruano que desaparecieron. Es relevante la iniciativa del Ministerio de Cultura, mediante el Instituto de Radio y Televisión, que está ampliando su programación con noticieros en quechua y aymara. Desde luego, se pueden citar muchos más ejemplos que dan cuenta que hay un camino abierto, pero es fundamental fortalecer las políticas y estrategias y armonizar la institucionalidad con la participación y corresponsabilidad social para su plena implementación. Muy bien. Luego de haber leído una pequeña reseña sobre nuestro idioma, el quechua, el idioma de los incas, vamos a relacionar este tema con los conceptos básicos de estadística. Ahora veamos qué es una población y qué es una muestra. Vamos a definir un poco a qué se refiere una población. Dice que es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Vamos a ver qué es la muestra. Es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Veamos un ejemplo. En el censo del año 2017, la población del Perú fue de 31.237.385 habitantes. Eso sería la población.
Y para obtener una muestra podemos usar un método. Hay varias formas de obtener una muestra, ¿no? En este caso puede ser el método aleatorio o al azar. Podemos elegir 100 peruanos para nuestra muestra, ¿no? Muy bien, ahí más o menos vamos dándonos una idea qué es la muestra y qué es una población, ¿ya? Y qué relación tienen entre ambos. Sigamos con otros conceptos básicos. Una variable. Dice que la variable es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida. Adopta diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Hay variables cualitativas y variables cuantitativas. La variable cualitativa dice que son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Entre variables cualitativas tendríamos a la nominal y ordinal. Las variables cualitativas nominales, ¿no?, son aquellas variables que no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, el estado civil de una persona. No hay un orden específico en el tipo de estado civil, ¿no?, de una persona. El distrito de procedencia, tampoco. El candidato de su preferencia, tampoco. Profesión, tampoco. No hay ningún orden específico. El orden que se pone no importa cuando hacemos una pequeña encuesta. Y el ordinal, a diferencia de la nominal, si hay un orden. Dice que son aquellas que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Hay un orden de alto, medio o bajo. Posición en la que llegan un corredor en la prueba de 100 metros planos. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Grado de escolaridad. Puede ser inicial, primaria, secundaria. Nivel de satisfacción de un servicio, etc. Vamos a la variable cuantitativa. Dice que toman valores numéricos. Entre ellas distinguimos las discretas y las continuas. ¿Qué es una variable cuantitativa discreta? No pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos. Asume un número contable de valores. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, número de libros vendidos en una librería, etc. Es decir, la variable cuantitativa discreta toma valores enteros, ¿ya? Toma valores enteros. Y la variable cuantitativa continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Puede tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseamos. Por ejemplo, el peso, ¿no?, o talla de una persona, el tiempo de viaje al centro de trabajo, etc. Es decir, la variable cuantitativa continua puede tomar valores decimales. Muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos. El sueldo o remuneración mensual. ¿Será una variable cuantitativa discreta o cuantitativa continua? A ver. El sueldo será una o remuneración mensual será cuantitativa continua. Veamos ahora el número de hermanos. Será una cuantitativa discreta, cuantitativa continua. Es una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Discreta. Es porque hay número entero de hermanos. No puedo decir yo tengo 2 hermanos y medio.
¿no? O 2 hermanas y media, ¿no? Entonces, cuantitativa discreta son valores enteros. Dentro de uno u otro no se puede tomar valores intermedios. Muy bien, vamos con otros ejemplos. Masa de una persona será cuantitativa discreta, cuantitativa continua. La masa será cuantitativa continua, ¿ya? La masa cuantitativa continua. Vamos a lo siguiente. Color de ojos de una persona será cualitativa ordinal o cualitativa nominal. Será cualitativa nominal. No hay un orden específico, ¿no? Cuando tú haces una encuesta, no dices vamos primero los de color de ojos celeste, luego de ojos marrones. No hay un orden ahí, ¿ya? No importa el orden que pongas primero lo uno o lo otro. Muy bien. Siguiente ejemplo. Grado de instrucción. Será cualitativa ordinal, cualitativa nominal. A ver, ¿qué dice? ¿Será cualitativa ordinal o nominal? Cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal, porque hay un orden en el grado de instrucción inicial, primaria, secundaria. Se sigue ese orden. Vamos a ver la siguiente situación problemática a continuación. Se ha elaborado una encuesta a 30 personas sobre el idioma quechua, justamente lo que estamos hablando. Los datos de sus edades son las siguientes. Estos son los datos de las edades que han sido encuestados de las 30 personas. A partir de estos datos nos pide elaborar una tabla de frecuencia. ¿Ya? Veamos cómo podemos elaborar una tabla de frecuencia a partir de estos datos. Para ello, se siguen los siguientes pasos. Primero, calculamos el rango R. Para calcular el rango R, se busca el valor máximo. El valor máximo es 64. Buscamos aquí en los datos el valor máximo. Menos el valor mínimo. El valor mínimo es 12. Puedes tomar cualquiera de estos. Este 12 o este 12 que está en la parte final. ¿Ya? Entonces, haciendo una resta es 52, es el rango. Entonces, se puede tomar 52 posibles valores. Sigamos. Segundo, calculamos la cantidad de intervalos. K. ¿Cuántos intervalos vamos a considerar? Para ello se utiliza una pequeña fórmula, sacando la raíz cuadrada de n, o sea, la cantidad total de encuestados. Le sacamos la raíz cuadrada a la cantidad de personas encuestadas, ¿no? A la cantidad le sacamos la raíz. Entonces, raíz de 35,47, aproximando, siempre se aproxima al mayor cercano, sería 6. ¿Ya? Entonces, los datos se agrupan en 6 intervalos. ¿Ya? Vamos a agruparlo en 6 intervalos de clase. Muy bien. Ya tenemos los dos pasos. Ya tenemos el rango. Ahora tenemos la cantidad de intervalos. Veamos lo que sigue. Calculamos la amplitud de cada intervalo. La amplitud se calcula con una división, ¿ya? La división de el rango entre la cantidad de intervalos. Como recuerdan, el rango es 52 entre la cantidad de intervalos, que es 6, me sale 8,6,
y redondeando, aproximando al número entero próximo, sería 9. Entonces el tamaño de cada intervalo es 9. Ahora elaboramos una tabla de frecuencia. Para ello tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios. Finalmente, según la cantidad de intervalos, el tamaño y el rango de las edades, propongo dos casos. Pueden haber otros que cumplan con los criterios. Estos son los dos casos, ¿no? Para los intervalos. En cada caso hay 6 intervalos. En los dos casos hay 6 intervalos, como vuelvo a indicar, con tamaño 9, o sea, ancho 9. Por ejemplo, de 12 a 21, aquí de 12 a 21, a este se ha sumado más 9 para que me salga 21, más 9, ¿ya? 12 más 9, 21. 21 más 9, 30, ¿no? 30 más 9, 39, así sucesivamente. Lo mismo pasa acá. De 10 más 9, te sale 19. Además dice que cubren el valor mínimo de 12 años y el valor máximo de 64. Si ustedes pueden dar cuenta, el valor mínimo de nuestros datos es 12 y el máximo es 64. Se pasa de 64 inclusive. Y en este caso incluye el valor mínimo que es 12. Claro, en este intervalo está el 12 y llega al valor máximo que es 64. ¿Ya? Para elaborar la tabla de frecuencia haré uso de la segunda tabla, o sea, de este caso vamos a trabajar. Pude haber elegido el primero, no hay ningún problema, se puede elegir indistintamente uno u otro, no hay mucha diferencia en los resultados, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora la tabla de frecuencia completo. Entonces, eligiendo la segunda forma de clasificación o de elaboración de la tabla de valores de los intervalos, tenemos el valor de la variable, ¿no? Ahí están los 6 intervalos, la marca de clase, ¿ya? ¿Y cómo se halla la marca de clase? La marca de clase es la semisuma de los extremos del límite inferior y límite superior de cada intervalo. Por ejemplo, la primera marca de clase es igual, como les vuelvo a decir, 10 más 19 entre 2. 10 más 19 entre 2. Ahí 19 entre 2 me sale 29 entre 2 me sale 14,5. Acá está, esta es la respuesta. Ya lo mismo pasa con la segunda fila. 19 más 28 entre 2 me sale 23,5. Así sucesivamente. Así se resuelve y se halla la marca de clase. En realidad es la media, ¿no? Es la semisuma de los dos extremos en cada caso, ¿ya? Eso para explicarles un poco. Ahora veamos qué significado tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la frecuencia absoluta dice que es la cantidad de veces que se repite un dato en esta clase o en este intervalo, en el primer intervalo, ¿no? Aquí hay 3, ¿no? 3 datos que están dentro de 10 y antes de 19. Igual, en el segundo intervalo, en la segunda fila, hay 4
edades que están entre 19 y menos de 28. El 28 no incluye porque acá está abierto, es un intervalo abierto, ¿me entienden? El extremo 28 no incluye en este intervalo, incluye en el siguiente, ya en el siguiente intervalo. Entonces ahí hay 4. Eso es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, el FI mayúscula, es la cantidad de datos que se van aumentando hasta llegar a la totalidad, que es 30. ¿Ve? ¿Cómo se va aumentando? Así. Se pasa directamente el número 3, luego en zigzag se va sumando 3 más 4, 7, 7 más 8, 15, 15 más 6, 21, luego 21 más 7, 28, y 28 más 2 me sale 30. Muy bien. Ahora veamos cómo se completa la frecuencia relativa. Aquí, como indica la fórmula, una pequeña fórmula que está en la parte superior, dice que es igual a FI entre N. ¿Qué significa esto? Es la división de la frecuencia absoluta entre el total. O sea, 3 entre 30 me sale 0,10. Luego acá 4 entre 30 me sale 0,13. 8 entre 30 0,27. 6 entre 30 me sale 0,20. 7 entre 30 me sale 0,23. Y 2 entre 30 0,07. Finalmente esta frecuencia relativa debe sumar un total de 1,00 o una unidad, ¿ya? Debe encajar exactamente. Si hay números con cifras decimales, a veces varias cifras decimales o infinitas cifras decimales, se va redondeando y se va sumando a 1, o algunas veces se pasa de 1 en una décima o en una centésima, o se aproxima a 1 faltando una décima o una centésima para la unidad. Eso puede pasar en otro caso. Y la frecuencia relativa acumulada es la cantidad de datos de la frecuencia relativa que se van acumulando hasta llegar a la unidad, ¿no? Entonces, lo mismo que el anterior, se copia nada más la primera fila, luego se va sumando, ¿no? 0,10 más 0,3 es 0,23, luego se va sumando 0,23 más 0,27 0,50, 0,50 más 0,20 0,70, 0,70 más 0,23 0,93 y 0,93 más 0,07 me da 1. Ahí está. Completamos la tabla de frecuencia. Muy bien. Eso es lo que en esta semana nos propone el Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos que aprender, elaborar nuestra tabla de frecuencia e interpretar el significado de cada uno de los elementos que conforman esta tabla de frecuencia. Muy bien, muchas gracias.